Audio de mercados de Andbank de martes 26 de abril de 2022. Mi nombre es Alex Fuste. Vamos a intentar hacer una valoración general sobre la situación de mercados financieros y hablar un poco también de los riesgos y de los vientos a favor también. El debate continúa girando alrededor del concepto de la inflación, sobre si esta es estructural o si esta acabará siendo un fenómeno transitorio. Hay que dar respuesta ahí, ¿no? Aquellos que piensan que esta es una cuestión estructural hablan de que las cadenas globales de suministro vuelven a estar severamente afectadas y bueno, pues todo esto seguirá provocando un incremento en el coste de los inputs. Aquellos, en cambio, que piensan que, como yo, que esto acabará siendo un fenómeno transitorio, pensamos que, en primer lugar, que el problema de la disrupción de las cadenas de suministro se soluciona, como así venía demostrándose a final del 2021, principios del 2022, con indicadores de entregas, velocidad de entrega de materiales, venía reputando fuertemente, lo que de alguna manera significa que se venían solucionando. En segundo lugar, porque pensamos que precisamente los procesos de inflación estructural son los que hacen disparar la inversión en aquellos servicios y productos en donde hay un problema de precios. Ejemplo, si los productores de energía tienen claro que el petróleo seguirá en 100, habrá un aumento significativo de la inversión, créanme, lo que acabará poniendo una presión bajista en el precio. En tercer lugar, viene o entra en juego la productividad. Yo soy de los que piensa que podemos ver fácilmente un proceso de aumento en productividad en economías desarrolladas. Básicamente estoy hablando de Estados Unidos, que puedan crecer esa productividad del orden del 2,5%. ¿Por qué? Porque se dan las circunstancias. La capacidad utilizada de todo aquello instalado está en el 80%. Tradicionalmente, cuando llegamos o alcanzamos ese nivel, hay un salto en CAPEX. El problema quizás está en las dudas, ¿no?, que genera la actual situación monetaria, ¿no?, con aumento de tipos de interés. ¿Cómo se va a financiar ese CAPEX? ¿Va a ser rentable? Sí, claro que va a ser rentable, porque aunque suban los tipos de interés a las velocidades que nos han anunciado algunos, vamos a estar todavía por un largo periodo de tiempo en tipos de interés del 1, 1,5, 2%, entre el 1 y el 2%, que claramente eso supone un nivel de coste del capital por debajo del retorno del capital en Estados Unidos, que está encima del 2,5%, lo que significa que cómodamente las empresas pueden seguir tomando capital e invirtiendo en acciones o actividades que retornan más de lo que cuesta. Y además, y por último, existe un nivel de cash, como yo he visto muy pocas veces dentro de los balances de las empresas. Han pasado 5 años acumulando cash, lo que de alguna manera significa que son poco vulnerables a un shock monetario o un aumento en el coste del funding, y que pueden financiar todo ese CAPEX con medios internos. Y otra razón para pensar en la transitoriedad es que se empieza a frenar esta locura del precio de las commodities, como lo demuestra el hecho de que el porcentaje de materias primas con evolución positiva en lectura mensual, es decir, mes a mes, ha pasado del 90 al 55%. Hace falta que eso caiga por debajo del 50%, pero la tendencia está ahí. Se me hace muy difícil, creo que es prácticamente imposible, que veamos una continuidad en la aceleración del precio de las materias primas. Lo que quiero decir es que probablemente todas las commodities, los índices amplios de commodities se estabilicen en esta zona alta del rango y después la matemática, el efecto base hará el resto. Si esto es así, y nos pasamos 12 meses con el precio de todas las materias primas en el nivel actual, pues la inflación de commodities pasará del actual 53% year on year al 40% en septiembre, al 28% en octubre, noviembre y diciembre, para acabar en el 0% en marzo de 2023. Y eso acabará teniendo un impacto en los precios finales de venta. Vayamos con los mercados. Estados Unidos. Bien, Estados Unidos sigue navegando en la trayectoria hacia el terreno de sobreventa. Bueno, de hecho ya está en terreno de sobreventa, ¿no?, porque sigue cotizando por debajo de su media móvil de 200 sesiones. La rotura de ciertos niveles, concretamente ese 4.300, sugiere pues una debilidad persistente a corto plazo. El retroceso actual del mercado, a partir de aquí surge la pregunta de si va a ser más en precio o solo en duración. Y yo, si tuviera que mojarme, si tuviera que apostar, apostaría por lo segundo.
Es decir, no veo tantas caídas de precio adicionales, sino una persistencia quizás en estos niveles estabilizados aquí, bajos, por debajo del cierre de 2021, ¿no? Lo que permitiría decir aquello de que, oye, seguimos en retroceso. Pero, repito, no tanto en precio, sino en duración. La razón de esta apuesta personal quizás es que espero muy buenos resultados de algunos temas significativos, temas relevantes, ¿no? Que permitan al equity reiniciar un camino al alza y acabar, ¿por qué no?, en 12 meses por encima de los niveles actuales, ¿no? Si esto es así, evidentemente no hace falta que diga que la estrategia no es aprovechar las subidas para comprar, sino aprovechar las caídas para comprar, por duro que pueda sonar. Conocen los vientos en contra, ¿no? Precios de materias primas, costes de inputs arriba, inflación, diferencial entre PPI y CPI. Esto es muy importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Europa el PPI, precios de producción, suben a ritmos del 30% interanual, muy por encima de los precios de consumo, que están entre el 7 y el 8%, tenemos un problema, ¿no? Porque el PPI es un precio de coste para las empresas y el CPI es un precio de venta. Cuando tenemos esa disparidad, suben mucho más los costes que los precios de venta, los márgenes se deterioran y por eso hace falta una cierta revisión en los beneficios empresariales, en Europa especialmente, porque en Estados Unidos esa diferencia entre PPI y CPI es muy escasa. Así que no pienso en términos de deterioros de márgenes en Estados Unidos. La buena noticia es que para Europa nosotros ya tenemos unos beneficios y por tanto unos márgenes ajustados, bastante más ajustados que el consenso. Esos son los vientos en contra. Los conocen. Quizás lo que haga falta recordar a todos un poco son los vientos a favor, que me gustaría recordarlos aquí porque es importante que los tengamos en cuenta porque son muy relevantes. Empezamos por los resultados empresariales que vienen bien fuertes, ¿no? Las empresas, el 20% de las empresas han reportado, 80% batiendo el guidance por un saludable 7,4%, que es más de esa sorpresa promedio en los últimos 15 años. A nivel de barómetros, bancos reportan préstamos al alza, crédito fuerte, pocos impagos, delinquency rates históricamente bajos y momentum en depósitos. Las familias tienen entradas netas, curioso, a pesar del aumento en el coste de la vida. Más barómetros, aerolíneas muestran tendencia robusta en reservas, en profitability, a pesar del coste del carburante, muy buena noticia. Transporte ferroviario también, las empresas arrojan buenas lecturas de volumen transportado. Healthcare, hay recuperación en servicios médicos y hay demanda en tecnología médica. Hablando de tecnología, van a empezar a publicar desde hoy y a lo largo de las 2 próximas semanas. Ojo, porque va a haber una fuerte influencia para el mercado desde los resultados del sector tecnológico. Y si tuviera que apostar de nuevo, diría que las sorpresas pueden ser positivas. ¿Por qué? Porque viene existiendo un gasto en tecnología importante desde el punto de vista o desde el origen empresarial. Con todo, ventas fuertes, márgenes estables, resultados del primer trimestre van a ser buenos. La pregunta es entonces, ¿y después? Bueno, pues después los forward estimates continúan fortaleciéndose. Así que estamos cómodos con nuestro earning per share estimado para este año en $225 por acción para el Standard & Poor's en 2022 y en torno a 245 para el 2023. Todo eso hace que a 12 meses vista proyecte un earning per share de 232 con un múltiplo PER de 20, pues me da pues esos 4.600, ¿no? 4.650 significa un 8-9% de revalorización desde los niveles actuales fácilmente, ¿vale? Por todo esto estoy tranquilo. Y además otra razón es que las recientes caídas han situado el múltiplo PER, las valoraciones, en niveles pues que son muy razonables, ¿no? La cotización por debajo de 4.300 para el Standard & Poor's, con los beneficios 2022 de 225 me sitúa el PER en 19 veces, con beneficios last 12 months, ¿no? O beneficios las 12 months no, beneficios 2022, ¿no? Eso significa una TIR implícita de 5,3%, que luce atractiva con un Treasury en el 2,8-2,9%. Estamos hablando de un diferencial en TIR implícita de 250 puntos básicos, que es mucho más atractiva que la que vimos hace 3 semanas, que estaba en 200 puntos básicos. Así que volvemos a estar en un terreno cómodo desde un punto de vista de valoración absoluta y relativa. Y por otro lado,
viento a favor, ¿no? Las caídas ya han sido muy fuertes en ciertos aspectos, ciertos segmentos del mercado. El Nasdaq lleva en abril un 10%, que es el peor mes desde 2008. 2008 son 12, 14 años. Y creo que es el segundo peor abril de toda la historia del Nasdaq. Por lo tanto, es innegable que la corrección ha sido ya bastante abrupta, ¿no? El porcentaje de empresas del Nasdaq que cotizan por debajo de su media móvil de 200 sesiones se ha volatilizado. Está en el 20%. Sí que es verdad que esto llegó al 0% o al 5% solo, pero fue en marzo de 2020. No creo que estemos ahí. El peso lo han soportado tres sectores: tecnología, communication services, consumo discrecional y en menor medida industrial y material. Así que por todas estas razones, me siento tranquilo, ¿no?, con el mercado de equity norteamericano y por tanto también de alguna manera con el resto, ¿no? No obstante, me viene a la cabeza un aspecto negativo que tiene que ver con la política y las consecuencias de la política doméstica en Estados Unidos, y es que los demócratas van a perder el control del Congreso en noviembre por las midterm elections. Ello suscita preguntas, ¿no? ¿Qué puede hacer Biden para evitarlo? Nada, ya les avanzo la respuesta. ¿Y qué implicaciones tiene a medio plazo un gobierno en gridlock, ¿no?, en estancamiento legislativo? ¿Vale? Y esto también tengo muy claro cuáles son las implicaciones. Esto va a pasar, es inevitable, ¿no? La popularidad de Biden está en el 30% por debajo. ¿Por qué? Pues porque los americanos se han cabreado porque tienen que pagar muchos dólares por galón, ¿no? Y la verdad es que el pobre Biden, el bueno de Biden, ha hecho todo lo posible, ¿no?, para evitar esa inflación de combustibles. Ha liderado reservas estatales de petróleo, ha aprobado perforaciones en suelo federal, ha levantado la prohibición sobre el uso de combustible de etanol y ha hecho todo lo posible por echar la culpa a Rusia. Los americanos no han hecho ni caso y lo han culpado a él, ¿no? Dicen que la inflación es un asesino de presidentes, pues ahí lo tienen, ¿no? Si los americanos están enfadados por estos precios elevados, ¿qué puede hacer Biden? Poco. Solo puede esperar a que la Fed lleve a cabo la difícil tarea de poner la inflación, ponerle las riendas a la inflación en poco tiempo y sin generar un parón económico. Esto es lo único que puede hacer Biden, ¿vale? Es decir, nada. Así que estas elecciones de midterm se van a llevar a cabo con la confianza de los americanos tocada, con un grado de cabreo elevado, y siguiendo la tradición, el partido del presidente, pues 100% probable, lo va a hacer mal. Los demócratas van a perder el control de las cámaras de representantes, del Senado, y esto va a generar 2 años de gridlock político, es decir, un presidente cuyo gobierno no va a tener mayoría legislativa y no van a poder legislar, va a haber estancamiento legislativo. Consecuencias de todo esto, muchas e importantes. En primer lugar, el déficit presupuestario se va a estrechar. Va a haber una reducción del déficit presupuestario, va a haber una vuelta al control del déficit de las finanzas públicas durante 2 largos años, 2022-2024, que por un lado va a tener un aspecto positivo, una consecuencia favorable, y es que va a haber mayor confianza en el propio sistema, en la propia economía, en las instituciones, pero al mismo tiempo va a haber una pérdida de momentum, porque si no hay acción legislativa y no hay gasto, pues hay pérdida de momentum, ¿no? Las consecuencias son estas, ¿no? En primer lugar, esto puede ser bueno para el dólar, que mejore las métricas fiscales, puede ser bueno para el dólar, y por ahí me pregunto si una visión favorable del dólar puede también contagiar positivamente a los activos norteamericanos, y estoy pensando en el Standard & Poor's. Lanzo la reflexión, podría ser. Y bueno, la mala noticia es que pues el estancamiento legislativo y la mejora del déficit presupuestario, la reducción del déficit, pues eso es ajuste fiscal y se suma a 2 conceptos, ¿no?, que es una subida de tipos de interés y una retirada de liquidez. Por lo tanto tenemos ya tres factores de tightening, ¿no? Un triple tightening, ¿no? Triple tightening no es precisamente el mejor entorno para el equity, ¿vale? La buena noticia es, como he dicho, con los factores a favor anteriores, que tienen que ver con resultados, con caídas ya severas, pues que todo esto está prácticamente, en mi opinión, puesto en precio en su totalidad, ¿no? Hay quien piensa que como en 2017 esto pues no va a tener impacto negativo, el triple tightening, ¿no? También hubo un estrechamiento, una restricción monetaria en 2017,
Pero entonces Trump compensó con rebaja de impuestos, ¿no? La Fed endureció, pero Trump bajó los impuestos, lo que de forma directa impulsó los beneficios. Después de impuestos se impulsó la bolsa. Esto no va a pasar en esta ocasión. Ese factor compensatorio no va a existir. Porque Biden no va a bajar los impuestos. Así que la conclusión es que el ajuste que estamos viendo tiene sentido, porque un triple tightening es peor que un doble tightening, ¿vale? Y por tanto tenía sentido esperar volatilidad, quizás más que en el 2017-2018, ¿vale? La buena noticia es que hay factores de cola, factores a favor, ¿vale? Que los he nombrado, que me hacen pues estar a estas alturas pues tranquilo, y por tanto quizás una buena estrategia sería estar neutral en equity norteamericano, quizás cubierto con posiciones largas del VIX, ¿vale? Es un poco la valoración sobre Europa, ¿no? Sobre Estados Unidos, perdón. Pasemos a Europa. En Europa la visión es algo más compleja, quizás a raíz de lo que acaba de ocurrir en Francia. En Francia tenemos la tranquilizadora presencia de un presidente del establishment. Macron ha ganado y precisamente eso puede tranquilizar a todos aquellos votantes que ahora sí digan, oye, me siento suficientemente valiente para votar lo que realmente voté o quería votar en la primera ronda, ¿no? Es decir, opten por votar ahora a soluciones o a opciones políticas de extrema derecha o izquierda, que, no lo olvidemos, se llevaron una porción muy importante de los votos en la primera vuelta. Concretamente, toda la derecha populista sacó el 33% y toda la izquierda populista sacó el 25%. Macron sacó alrededor del 30% de todos los votos posibles. Claro, si uno hace uso de la matemática, pues ve que el resto de opciones, que son las céntricas, las centrales, los conservadores y los socialistas, los tradicionales, pues suman solo el 6%. Y eso es nada. Ese es el apoyo que Macron debiera esperar para la gobernabilidad, y no lo va a tener. De alguna manera, Macron parece que podría estar obligado a cohabitar a una coalición. Y como las fuerzas centristas no dan, pues en esa coalición tiene que haber algunos extremos. De alguna manera eso podría hacer que no tuviera vía libre. La vía libre, al menos, de la que sí dispuso en los últimos 5 años, a nivel doméstico y también a nivel europeo. De todas maneras, el challenge para Europa y para Francia está en cómo lidiar con dos aspectos. El primero, con la crisis energética. La realidad dura es que no hay solución fácil en Europa. Resucitar la energía nuclear no es nada fácil, después de décadas sin invertir, y puede ser una solución, pero a largo plazo, que todavía dejará a Europa a corto plazo durante varios trimestres con un energy crunch, ¿no? Con una solución difícil energética, ¿no? Creo que sería la última peor solución. Pueden hacer caso y tirar por aquí, pero a corto plazo seguirán habiendo problemas, ¿no? Es por ello que Alemania, Hungría y la República Checa no quieren cortar el gas ruso, ¿no? Y eso está generando tensiones en la Unión Europea, tensiones que se están evidenciando, ¿no? En las propias palabras de Borrell, ¿no? Que hacía alusión ayer a esta falta de unidad para seguir adelante con las sanciones a Rusia, ¿no? Unos quieren, otros no quieren tocar el gas o el petróleo ruso. Y bueno, esto nos deja en una situación en la que, bueno, es una situación difícil. Ya saben lo que dicen de las situaciones difíciles, ¿no? Cuando todo es fácil ser amigos, ¿no? Cuando no hay que tomar decisiones difíciles, pero cuando hay que tomar decisiones difíciles es cuando las costuras se tensionan, ¿no? Quizás un reflejo de ello sea que Alemania ahora está comprando aviones militares y helicópteros militares a Estados Unidos y no a Francia, ¿no? No lo sé. El otro challenge, el otro gran problema, grave problema de futuro para Europa, tiene que ver con la posible crisis migratoria que se nos pueda venir encima. No hablo de la evidente crisis migratoria desde Ucrania, ¿no? Millones de personas que, según cómo evolucione la cosa, ahí, si va para largo, pues habrá una oleada migratoria importante de Ucrania, sino que me estoy refiriendo más a una nueva oleada migratoria que puede venir desde el norte de África y el Middle East, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una crisis alimentaria actualmente en el mundo en forma de inflación de alimentos. Entonces, en el pasado, toda crisis alimentaria desencadenó turbulencias políticas en el norte de África y en el Oriente Medio, ¿no? Desde Túnez a Siria, ¿no? Dando lugar precisamente a oleadas masivas, ¿no? de inmigración, ¿no? Una década más tarde, ahora estamos en la misma situación y, bueno, pues no hay razón para pensar que las mismas causas no producirán los mismos efectos de nuevo.
La diferencia y lo problemático es que entre hoy y hace las crisis migratorias de hace 8, 9, 10 años, es que entonces, en aquella primavera árabe o en aquellas crisis migratorias, había una característica general macro dominante en Europa, y era el miedo a la deflación, lo que de facto daba carta blanca a los políticos y al Banco Central de Europa para gastar lo que quisieran y compensar de alguna manera todos los costes asociados a esa crisis migratoria. Hoy no es así. En el pasado, creo que fue en 2015, 16, 2017, Macron subió la deuda en 600 billion, cuando el PIB solo subió 139 billion. Tenían ese instrumento para compensar. Hoy la situación es meridianamente la opuesta. No hay espacio de maniobra ni de política monetaria ni mucha política fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos los precios de producción en el 30%, por tanto no hay margen de maniobra desde el Banco Central. Así que en Europa pues solo pueden pasar dos cosas, ¿no? Con el fin de poner el genio de la inflación dentro de la lámpara de nuevo, el Banco Central de Europa debe endurecer la política monetaria. Ello podría generar problemas de financiación. Por supuesto, no va a poder financiarse toda esa acción humanitaria de una crisis migratoria. Y bueno, pues dejaría pues todos esos cabos sueltos, ¿no? Quizás pues los gobiernos se vean obligados pues a cortar el gasto, ¿no? No digo dramáticamente, pero sí de una manera intensa, ¿no? O incluso llegar a vender activos públicos, ¿no? Esto es importante, lo de cortar el gasto drásticamente, porque, por ejemplo, en Francia la sociedad ha votado, en 2/3 partes han votado opciones populistas que prometían más gasto, ¿no? Así que irían un poco en sentido contrario, ¿no? Sin duda tiempos complejos para Europa, en donde los líderes, como presidente Macron, pues deberán manejar bien la situación, ¿no? Sin tener ese espacio de maniobra. A favor tenemos que somos una sociedad mejor educada, mejor entrenada, preparada, productiva de alguna manera, y con los incentivos adecuados, pero hace falta un líder adecuado, con los incentivos adecuados podríamos sacar todo esto adelante, pero sin duda va a ser difícil. Acabo con China, porque bueno, en China está provocando el derrumbe del apetito por el riesgo en toda la región asiática. Solo este lunes los mercados han caído un 5%. Las razones están en los nuevos lockdowns, cierres, en esta persistencia de una política de COVID-0, cuando es una pandemia que es imbatible, ¿no? Especialmente para aquellos países que no tienen desarrolladas buenas vacunas y van a ritmos lentos, ¿no? Como es el caso de China, que tiene un 50 y pico %, según me informan, de gente vacunada. Sea como fuere, esto centra la atención de los inversores, especialmente atentos al impacto en crecimiento. Hemos sabido que los datos de crecimiento han sido nefastos en el primer trimestre, con crecimientos del 3% en el primer trimestre. 3% para China es muy peligroso. 3% interanual. Un mal dato ya fue el primer trimestre del año pasado, fue un 4,8%. Todo lo que era por debajo del 5% nos asustaba. La producción industrial en el primer trimestre ha colapsado, un menos 7,5%. Las ventas minoristas han colapsado un 4%. Pero lo fuerte, lo realmente negativo, es que los datos de alta frecuencia de marzo ya indican colapsos de 18% en estas magnitudes. 18% year on year. El gobierno ha prohibido la publicación de datos en tiempo real. Y eso hace que los inversores estemos a oscuras. Esta es la situación. Todo esto está teniendo consecuencias, aparte del desorden en los mercados financieros, en el equity, también en la divisa. Ojo, porque el renminbi podría haber entrado en un bear market, ¿no? Lo que a su vez podría profundizar retrocesos del equity. Me pregunto si es el fin del sueño de Pekín de convertir su moneda en una moneda de reserva, al menos a nivel regional, ¿no? Pero no tuvo más remedio. Ayer el Banco Central de China situó el midpoint, punto central, del yuan en su nivel mínimo de 8 meses, ¿vale? Señal de que están nerviosos. Así estamos, un verdadero sell-off across the board, todos los sectores. Se extiende más de lo que pensábamos, de lo que incluso yo pensaba, debido a la falta de credibilidad de las autoridades. Se nos dijo en enero que estabilizarían el mercado. Tenían instrumentos, no los han utilizado, allá ellos. Y bueno, y también por el miedo a una parálisis económica prolongada, ¿no? La buena noticia es que todo esto depende de ellos.
desde el punto de vista de la estabilización de los mercados financieros, pueden hacer lo que ya están anunciando en las últimas horas, ¿no? Ha hecho bien poca cosa, pero ahora parece que empieza a moverse y por eso estamos manteniendo nuestra exposición en China, pero ya les advierto que estamos en el límite de la paciencia, ¿vale? Esta noche Pekín, el gobierno, ha anunciado que urge a los gobiernos locales a incrementar su deuda off-balance sheet mediante financiación, ya sea de bancos o mediante el uso de SPVs, Special Purpose Vehicles, ¿no? Que en el pasado se dedicaron a financiar mucho a los gobiernos locales. Bien, aquí ha habido un giro de 180 grados. Hace escasos meses no se permitía aumentar deuda a los gobiernos locales. Ahora se les urge aumentar deuda y ponerla a disposición de las empresas y de la población, ¿no? Por otro lado, los oficiales del partido han apuntado esta misma noche, a través de varios medios de comunicación, que Pekín va a tomar pasos para devolver el crecimiento por encima del 5%, cito textualmente. También textualmente han dicho que deben expandir activa y efectivamente la demanda doméstica y, subrayo, estabilizar la economía y manejar las expectativas del mercado. Bien, ¿qué significa esto? Pues esto significa, en lenguaje financiero, que quieren defender los activos financieros, quieren de alguna manera alimentar las expectativas del mercado, ¿no? O sea, que estas expectativas no se deterioren mucho y acaben en una continuidad del sell-off. Esto es lo que yo entiendo y lo que, así me dicen mis fuentes locales allí que quieren hacer. Vamos a ver si van a tener éxito o no. Les vamos a conceder algo más de paciencia, ¿no? Empezaron al menos en la buena dirección ayer mismo, en las últimas horas de la jornada, permitiendo un recorte en los ratios de reserva requeridos de 100 puntos básicos. No está mal. Quizás esto dé lugar a dicen, va a venir seguido de un recorte en los tipos de interés. Vamos a ver. La mala noticia es que Xi Jinping acelera el crackdown, ahora no al sector tecnológico, que ya tiene la soga al cuello y bien tensa, sino al sector financiero, con 16 ejecutivos de primer orden, solo en abril, incluso un presidente de un banco, el China Merchants Bank, pues están siendo investigados y algunos incluso detenidos. Vamos a ver, a cruzar los dedos, a rezar para que esto no acabe como en el sector tecnológico. Repito, de momento en China es un mantener exposición, pero muy muy al límite de la paciencia y no descartamos que en ausencia de pasos para manejar estas expectativas de los mercados y de los inversores, pues en ausencia de pasos acabaremos vendiendo. De momento vamos a mantener. Esto es todo. Por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima.